Cuando vi por primera vez Stranger Things, me surgieron muchas dudas sobre el mundo del revés, las cuales esperaba que se resolvieran en futuras temporadas. Aunque algunas de ellas fueron medio resueltas, algunas de estas preguntas seguían en mi cabeza sin obtener respuesta alguna, pero aún quedaba la temporada final, la cual esperaba que aclarara esos misterios que tenía sobre el mundo del revés. En el momento de grabación de este vídeo, hace apenas un mes que concluyó la serie. Sin embargo, la idea de hacer contenido con esto me surgió después de que saliera el volumen 1 de la temporada 5, y me temía que el punto principal que quería tratar fuera resuelto en los 4 episodios restantes, que aún no habían salido. Sin embargo, irónicamente, en esos capítulos finales se nos reveló que el mundo del revés no era del todo lo que parecía, lo cual me generó aún más dudas y además no resolvió las que ya de por sí tenía. Por eso, hoy voy a plantearos mis dudas y a demostraros que el mundo del revés no tiene sentido. Antes de nada, quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que recurrir a medios externos sobre una película o serie solo debería servir para expandir lo que ya se sabe y se explica dentro del propio producto. Nunca debería usarse para explicar cosas que deberían de estar explicadas. Por eso me da completamente igual si alguna de estas dudas que voy a exponer tiene alguna explicación dada por un fan, actor, guionista, creador, aparece en un libro o en una caja de cereales. Solamente me voy a basar en lo que hay dentro de la serie de Netflix. Como segunda aclaración, la cual no debería ser necesaria, pero viendo los bonitos comentarios que me han escrito en el vídeo sobre Welcome to Derry, no me queda otro remedio. Estas dudas que voy a plantear ni arruinan la serie, ni significa que no pueda ser disfrutable ni nada. Solamente son cosas que no encuentro coherentes y que necesitan una explicación. Así que si eres un fan a muerte de Stranger Things y te ofende mi vídeo, en lugar de hacer el ridículo escribiendo un comentario sin argumentos, mal redactado y lleno de faltas de ortografía, te invito a que saques la madurez que llevas dentro y, que de forma respetuosa y tranquila, pongas tu opinión en los comentarios como una persona civilizada. Hechas de una vez las aclaraciones pertinentes, podemos empezar. La primera duda que quiero tratar fue la que empezó este mar de preguntas sin resolver, y es una duda que tengo desde hace muchísimo tiempo. Y es, ¿cómo se actualiza el mundo del revés? Veréis, se nos explica que el mundo del revés es una especie de versión malvada del mundo normal, y así lo vemos. Frío, oscuridad, una atmósfera tóxica, dato que se pasan por el forro en casi todo el resto de la serie, y todo lo que conocemos hecho una ruina. Las casas, los coches, negocios, todo está ahí, pero destruido y abandonado. Sin embargo, ¿cómo funciona esto? Pongamos que el mundo del revés se crea en el año X. Si se construye una casa en el mundo normal 10 años después de ese año X, ¿estaría en el mundo del revés? Si hubiera alguien en el mundo del revés en el momento en el que esa casa estuviera siendo construida, ¿vería cómo se va construyendo sola? Si se mueve un coche en el mundo normal, ¿se mueve en el mundo del revés? Es posible que ahora mismo estéis pensando que el mundo al revés se creó en el año X y que ahí se quedó. Es una copia de Hawkins en ese año X. No se actualiza y, en mi opinión, sería lo más lógico y lo que debería de haber pasado. Sin embargo, esta opción no tiene sentido. Veréis, en la serie vemos como el mundo del revés está siempre conectado con el mundo normal en el presente. Por ejemplo, en el final de la temporada 2 vemos el gimnasio del Instituto Hawkins decorado para el clásico baile gringo. Y justo después lo vemos en el mundo del revés, con exactamente la misma decoración. Con lo cual, repito, ¿cómo ocurre esto? ¿Las decoraciones aparecen solas? Otro gran ejemplo sobre esto es cuando la madre de Will, Joyce, pinta letras en la pared para comunicarse con su hijo. ¿Will veía las letras aparecer de repente? Es algo muy raro y que nunca se explica. Y otra cosa, ¿cómo se destruyen las cosas? Es decir, en el mundo del revés todo está en ruinas. ¿Aparece todo destruido directamente? ¿Porque hay cosas que se destruyen más que otras? ¿Es aleatorio? ¿Lo hacen las lianas de la mente colmena? Lo dudo mucho, más que nada porque, aunque hemos visto que tienen fuerza, tampoco han mostrado que pueden destruir estructuras. Además, sería muy inútil hacerlo. Pese a todo esto, hay que decir que, en la temporada 4, vimos como la casa de Nancy y Mike estaba congelada en el tiempo unos años antes, con lo cual se puede intuir que el mundo del revés se va actualizando por secciones poco a poco. Pero en el caso de que esta teoría fuera correcta, nunca se da un motivo de por qué algunas secciones se actualizan al instante y otras no.
Además, seguiría existiendo la duda de qué pasa si hay alguien en el mundo del revés. ¿Ve las cosas aparecer de repente o cómo funciona? Si queréis saber mi opinión acerca de esto, nunca pensaron en este tema y rezaron para que gente como yo, que sobrepiensa y le quiere dar una explicación a todo, no hiciéramos mucho ruido y no despertáramos esta duda en la gente. La segunda gran duda que quiero tratar es el cómo funciona el tema de las luces en el mundo del revés. En el inicio del vídeo ya comenté que había dudas que se habían medio resuelto, y esta es una de ellas. En la temporada 4 podemos ver como cada vez que hay algo en el mundo normal con la capacidad de emitir luz, en el mundo del revés aparece una especie de polvo mágico con el que se puede interactuar y hacer que las luces del mundo normal se vean afectadas. Pero en el episodio en el que se nos muestra esto, vemos que el rango de interacción es muy específico y limitado. ¿A qué me refiero con esto? Veréis, si recordáis, en ese episodio los personajes en el mundo normal usan un juguete para que los que están en el mundo del revés puedan interactuar con la luz como si fuera una pizarra. Estos personajes del mundo del revés pueden escribir letras, con lo cual podemos ver que esta interacción es muy precisa. No es que toques un poco el polvo y se ilumine todo a lo loco. Otra muestra de esto es cuando Will se comunicaba a través de las luces, ya que podía encender la bombilla específica que correspondía a cada letra sin afectar a otras. Sin embargo, esto provoca que aparezca un error. Hemos visto varias veces en la serie cómo, cuando hay un Demogorgon en el mundo del revés, las farolas se van iluminando a su paso. Pero claro, la luz de las farolas está mucho más alta de lo que un Demogorgon podría alcanzar corriendo en el suelo. Así que se perdería ese factor de precisión que hemos comentado, ya que ese polvo estaría demasiado lejos, con lo cual el Demogorgon no podría tocarlo, a no ser que este polvo fuera afectado por interacciones más lejanas, lo cual haría imposible que se pudiera escribir una letra o señalar una bombilla en específico sin afectar a otras. Básicamente, esto es como pintar en el Paint. Con un tamaño de brocha fina, tienes menos alcance, pero mucha precisión. Pero si utilizas un tamaño mayor, alcanzarás más espacio a la vez, pero no será tan preciso. Vamos a ser buenos y a imaginar que los Demogorgons tienen algo, llámese energía, composición o lo que sea, que hace que tengan mucho más alcance a la hora de afectar ese polvo. Bien, igualmente, aquí siguen habiendo dudas con las luces, ya que si al tocar el polvo provocas que la luz se encienda o aumente de intensidad y cuando dejas de tocarlo se apague o su brillo disminuya, no debería parpadear todo porque un Demogorgon esté cerca. El polvo es como un interruptor, puedes apagarlo o encenderlo, pero no hay un punto medio donde se apague y se encienda a la vez, o por lo menos no nos lo han mostrado. Con lo cual, para crear ese parpadeo en las luces, debería de haber algo jugando con ese interruptor, así como Nosferatu hizo durante el turno de noche. Vamos a ser buenos una vez más y a imaginar que los Demogorgons pueden distorsionar este polvo y volverlo loco o que al abrir portales la electricidad se ve afectada, porque la otra opción es que el poder del guión actúa para que la escena dé más miedo y quede más guay. Relacionado con la comunicación entre el mundo normal y el mundo del revés. Aquí va mi tercera gran duda. Porque hay veces en las que se escucha en el mundo del revés lo que hay en el mundo normal. Llamadme loco, pero en la serie nunca se ha dado una explicación. Simplemente había momentos en los que, por conveniencia del guión, se escuchaban las voces de la gente de Hawkins en el mundo del revés. Sin ir más lejos, recordemos cómo Will escuchaba a su madre o cómo en la escena de la pizarra de la que hablé antes se podía oír a los que estaban en la casa de Mike. Puede ser que ahora estéis pensando que estas voces se escuchan siempre, pero esto no es así, porque por ejemplo, en esta última temporada, cuando los niños estaban en los barracones del ejército, nunca se escuchó ninguna de sus voces en el laboratorio del mundo del revés. Y claro, poner a un grupo de como 150 niños de 12 años en un mismo sitio como si estuvieran en el patio del cole es tener ruido constante garantizado. Por lo que a mí respecta, esto es básicamente poder del guión y conveniencias puras. Vamos a entrar ahora en terreno pantanoso, ya que vienen las dudas generadas por el final de la serie, en el que se nos revela que el mundo del revés solo es un puente entre dos mundos. Vamos a ver, este mundo es frío, una condición ideal para los Demogorgons y todas las criaturas malvadas de la serie, pero no es su lugar de origen, ese es el abismo, así que intuimos que es un mundo artificial creado por Vecna o el Azotamentes, probablemente usando el portal que abrió 11. Por eso allí está el centro del círculo.
Que claro, podríamos empezar a hablar de cómo encontró al Demogorgon en el limbo ese raro si ni siquiera estaba en su mismo mundo. ¿Estuvo Henry haciendo movidas desde el abismo para que Once encontrara un Demogorgon, este pudiera verla y provocara que ella abriera un portal y que así Henry o el Azotamentes hicieran el mundo del revés para poder entrar en Hawkins y llevar a cabo su plan? Ahora mismo no recuerdo si mencionaban este tema, pero aunque no lo hagan, se puede intuir que fue creado por Vecna o por el Azotamentes. Aún así, no entiendo del todo la movida de la creación de este mundo. De verdad que se me hace muy confuso. Y claro, si esa piedra que hizo que el Azotamentes entrara en Henry estaba en el mundo normal antes de toda la movida de los portales, ¿ya había habido un mundo del revés antes? ¿O quizás se podía hacer un portal entre el abismo y el mundo normal? En ese caso, el mundo del revés no haría falta, con lo cual me niego a que eso sea verdad. Se han dejado muchísimas cosas sin explicar. Está bien que se centren en los personajes, pero también hay que aclarar bien todo el lore del universo que has creado. Vale que hay historias, como por ejemplo el lore de FNAF, que todo se deja muy sugerido para que sea la gente la que desarrolle sus teorías y sus movidas, pero no veo esta serie como una de esas historias, más que nada por lo que he dicho, se centra en sus personajes, no en el universo que hay construido. Pero, en caso de que quisieran hacer eso, deberían de haber muchísimas más pistas que conecten todo. Y si encima hay tantos huecos que ahora voy a comentar, se hace todo complicadísimo y muestra que no tenían nada pensado. Pero bueno, es lo que yo creo, no tengo la verdad absoluta. Veamos uno de esos huecos. En la temporada 3, la Unión Soviética hace presencia en la serie. Empezamos viendo cómo, desde la misma Rusia, intentan abrir un portal al mundo del revés. Y aquí la pregunta es, ¿cómo los soviéticos sabían de toda esta movida? Es cierto que tenían espías y tratos chungos, pero si ni siquiera los científicos de Hawkins sabían todo el lore, ¿cómo los rusos iban a saber que había otro mundo y cómo podían replicar el poder de Once para abrir un portal? ¿Acaso el Azotamentes era comunista y les dijo cómo hacerlo para ayudarles o qué? Los experimentos en Rusia no estaban dando resultado, por eso se trasladaban a Hawkins, concretamente debajo del centro comercial, ya que parece ser que el espacio era algo muy importante, sobre todo ya que el mundo del revés solo está en Hawkins, como nos mostraron en la temporada 5. Así que en Rusia no habría nada. Pero claro, vimos cómo estaban avanzando bastante y el portal estaba medio abierto. ¿Podrían haber creado el portal allí y que el azotamente se hiciera otro mundo del revés soviético? La cosa es que los rojos querían abrir un portal. No recuerdo si explicaban el motivo en la serie, pero probablemente sería para pillar Demogorgons y usarlos como arma contra Estados Unidos. Puede ser, sobre todo viendo que en la cárcel en la que acabó Hopper tenían un buen puñado. Yo me sigo preguntando cómo pudo la URSS hacer esto. Tantos espías tenían que yo recuerde se mencionaba que tenían negocios turbos con el alcalde de Hawkins y ya. Llevar máquinas raras desde Siberia o bichos extraños desde Estados Unidos debe de ser un canteo que flipas. Pero bueno, los rusos son rusos, me lo puedo llegar a creer. Eso sí, si la teoría esta de que los rusos querían usar a los Demogorgons como armas contra Estados Unidos es cierta, se hace todavía más complicado saber cómo los rusos averiguaron todo, porque si lo averiguaron por parte de Estados Unidos, intuirían que Estados Unidos sabe más que ellos sobre estos bichos. Y si no lo averiguaron por parte de Estados Unidos, ¿cómo cojones lo averiguaron? De verdad, se me hace muy confuso. Esto no está nada bien explicado. Aún así, hay algo extraño en todo esto. Los Demogorgons pueden abrir portales en nada. Lo vemos en la temporada 5. También en la temporada 1 cuando Will desaparecía de la nada, aunque no se veía nada. Que aquí se nos abre otra duda, porque algunos de los portales que abren los Demogorgons duran más abiertos que otros. Algunos se cierran casi al instante y otros están los minutos suficientes como para que haya alguien que entre por ellos, se meta en el mundo del revés y luego le dé tiempo a salir. Todo esto lo aclaro ya que sería extremadamente difícil que los rusos pudieran capturar tantos demos sabiendo que estos pueden escapar tan fácilmente abriendo un portal. Por no hablar de que su hábitat natural es el abismo, no el mundo del revés. Con lo cual, no es que haya demogorgons viviendo allí, son mandados por sus jefes cuando son necesarios.
Además, si estos bichos les dieron tantos problemas a los militares de Hawkins, que conocían mejor a los bichos y encima eran más, imaginad a unos soldados rusos que tenían menos información y que por cojones eran menos, más que nada porque tenían que estar ocultos, no podían ser tropecientos mil. Ya de los demoperros no digo nada porque no se ha visto que puedan abrir portales, pero igualmente los cabrones siguen siendo duros y tampoco vivían en el mundo del revés. De hecho, hemos visto más demoperros en el mundo normal que en el del revés. Es que creo que ni siquiera los hemos visto allí. Quizá me equivoco, pero no me suena nada. Sinceramente, se me hace muy difícil que unos comunistas monten una base secreta, abran un portal al mundo del revés, consigan capturar demogorgons, se los lleven a Rusia y que los tengan ahí como bestias para que los gladiadores luchen. Así tan fácil, rápido y para toda la familia. Por cierto, entiendo que los demos que estaban en la cárcel de Rusia no escapaban, ya que no podían abrir portales, ya que en donde estaban no había mundo del revés. Después de todas estas dudas, siguen quedando cosas sin explicación, como por ejemplo, quién coño le dio un teléfono a Will para llamar a su casa mientras él estaba en el mundo del revés. ¿Hay línea telefónica allí? ¿Y por qué coño la sombra del azotamente se veía en una foto cuando solamente Will se transportaba al mundo del revés? ¿El azotamente afecta a las cámaras ahora? Aunque me gustaría que todo esto fuera material para crear teorías y que seamos los espectadores quienes construyamos la historia, me temo que se debe a que no construyeron bien el universo de Stranger Things. Pasaron demasiadas cosas por alto y se olvidaron de muchas otras. Es normal que en esta clase de historias ocurran estos errores, sobre todo si hay tanto que abarcar, pero hay que decir que no es imposible construirlo todo bien desde un principio para que luego no pasen estas cosas, o por lo menos que estos errores se reduzcan a lo mínimo posible. Sí, el final de Stranger Things es algo controvertido, y para mí la temporada 5 es la peor de todas y la que más errores tiene, pero ya veis que no es algo exclusivo del final. Todas las temporadas han planteado cosas que no se han resuelto y que han acarreado errores, los cuales se han ido arrastrando y tampoco se han solucionado en siguientes temporadas. Quizá en un futuro algunas de estas dudas se resuelvan en spin-offs y esa clase de cosas, lo cual es un medio externo pero a medias, con lo cual puede colar la excusa de que se resuelva fuera de la serie principal. En fin, espero que hayáis disfrutado de este análisis. Sé que es mucho texto y que puede ser complicado. Yo mismo me he puesto a pensar un montón sobre estas dudas mientras escribía este guión, planteándome cosas que me han llevado a otras cosas y he acabado sin entender nada varias veces. Pero bueno, espero que no os haya explotado la cabeza y que nos podamos ver en otro análisis de Alex Crispy.